Si te dijera que la copa de vino de Cristo tendría el poder de otorgarte la inmortalidad, ¿te lo creerías? Pues no lo sé. Por eso vamos hoy a hablar de este tema. Vamos a hablar del Santo Grial, del famoso Santo Grial y de dónde está ahora mismo, ¿no? Sí, exacto. Así que, sin más dilación, comenzamos. Todo el mundo sabe lo que es el Santo Grial, ¿no? Bueno, para el que no lo sepa, es una copa de la que Jesucristo, según la tradición, según las leyendas, bebió. Pero, ¿por qué es tan legendaria esta copa? Hay muchas leyendas que dicen que esta copa te cura, ¿no? Te cura todas las enfermedades, todos los males, y que también te otorga el poder de la inmortalidad. Entonces, esto es lo que va a traer muchas historias de las que vamos a hablar un poco más adelante. Porque el Santo Grial lo buscaron reyes, caballeros, hasta incluso los mismísimos nazis. Todo el mundo que haya visto Indiana Jones, peliculón, recomiendo, sabe de lo que hablo. Correcto. Pero, ¿por dónde vamos a comenzar? ¿Cuál es su historia? Vale, perfectamente. Vamos a empezar con la Última Cena. Todo el mundo sabe el cuadro de la Última Cena, en donde se presenta a los discípulos de Dios, ¿no? Y a Cristo en el medio, teniendo esa Última Cena antes de ser detenido, ¿no? Bueno, en esta Última Cena se puede apreciar un cáliz donde Cristo le dice a sus discípulos: bebed de mi cáliz. Este cáliz es de mi sangre. Eso es. Probablemente no lo haya dicho así, pero... Sí, pero bueno, algo así parecido, sí. Lo entendéis, ¿no? Sí. Bueno, todo esto lo dijo, cenaron y se lo llevaron. Lo llevaron ya para crucificar. Sí. ¿Qué ocurre? Que uno de sus discípulos, José de Arimatea, cogió este cáliz y cuando atravesaron a Cristo con la lanza de Longinos en el costado, puso el cáliz y todas las gotas de sangre de la herida cayeron en este, por lo que convirtió al cáliz en un objeto en valor de religión. Fue una reliquia. Sí, es por lo que lo está buscando toda la gente. Nos vamos a ir más adelante, nos vamos a ir a las cruzadas. Las cruzadas, que son las guerras de religión que se llevaron a cabo en Oriente Próximo durante los siglos XI y XIII. En estas guerras ya empezarían a traer un par de leyendas. Muchos de los soldados que iban a estas cruzadas volvían a casa con reliquias y ya se estaba empezando a tergiversar cuál era el cáliz verdadero, ¿no? Claro. Entonces la gente, cuando veía a algún cruzado que venía con alguna reliquia, pensaba que era el cáliz, el real, ¿no? El verdadero. O sea, cáliz. que conocían que había caído sangre, ¿no? En el cáliz, por así decirlo. O sea, sabían que había un cáliz, una reliquia. Sí, era una leyenda, Era pero una leyenda, no se sabía a ciencia cierta cuál era. Con todo esto irían naciendo novelas históricas y obras de poetas que irían como creando esa historia de cuál era el cáliz, de cuál era su verdadera ubicación, ¿no? Y esto daría pie a que ya no era una búsqueda por un objeto sagrado, sino una búsqueda de lo divino. Con todo esto, todas estas historias de las cruzadas se irían mezclando con leyendas, y en este caso hablaríamos de leyendas del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. En este caso nos vamos a ir al cuento del Grial, o libro de Percival, que está sin completar porque el autor murió antes de poder terminarlo, y esto sería sobre el año 1180. En este cuento lo que hablarían es de un el rey pescador, en el cual está en su fortaleza encantada y se está celebrando una ceremonia, procesión, donde se puede observar un grial, una lanza y un plato de plata. En esta ceremonia sería testigo una persona, Percival, un caballero del rey Arturo. Pero, ¿cómo llegamos aquí? Un cruzado fallecido en 1900 casi. En 1212 verificaría que esto ocurrió de verdad, esta ceremonia, ¿no? Entonces fue el primero en vincular que el Grial era el verdadero Grial a través de una novela. O sea, ahí, para verificar algo, pues mira, yo te escribo una novela y tú, si estás de acuerdo, pues tú me escribes, sí, es verdad, esta novela y es... está, y sí, correcto. Eso es. Y él afirma lo de José Arimatea, que José Arimatea era el propietario del sepulcro donde pusieron a Cristo cuando lo bajaron. ¿Qué le pidió Cristo al resucitar? Sí. ¿Qué le pidió a José? Le pidió que este cáliz se lo llevara a las islas de Britania, en este caso al Reino Unido, a un sitio en concreto, Avalon, a Glastonbury. Por lo cual ya estamos hilando un poco cómo ha cambiado de posición, cómo ya se lleva el cáliz y cómo ya está apuntando todo al Reino Unido, lo cual significa que al rey Arturo, rey de Inglaterra, ¿no? Claro, ¿y le dijo por qué? ¿Se sabe por qué motivo lo mandó allá? ¿O no, simplemente igual le era dijo, por llévate este cáliz, ya. allá, donde lo ocultó allí. Glastonbury es
el nombre de la ciudad. Ahora Sí. mismo, Vale, claro. Avalon en el momento, Glastonbury Avalon, ahora. Eso es. ¿Y qué le pidió también? Que Clutara una dinastía de caballeros que lo protegieran. Y durante esta línea de sucesión de caballeros llegaría un caballero, en este caso sería Percival. Lo cual ya lo estamos hilando a la novela Vale. del claro. hombre este. Con todo esto, nos vamos a ir ahora mucho más adelante. Pero mucho más adelante. Esto es una historia. Al final, te lo puedes creer o no te lo puedes creer. Claro, sí, son misterios, ¿no? Al final, si fuera. Y hay, si un fuera montón, cierto. y hay un montón de historias. Estamos hablando de que hay más de 200 candidatos a ser el cáliz. Claro. Por eso os hablaba de lo de las cruzadas, que aquí, con tal de venderte por unos eurillos de más, te dicen, este es el cáliz, aquí Jesucristo ha bebido y vaya. No, sí, todo el mundo querría apropiarse, ¿no? De eso, en plan, es decir, Claro. yo tengo el cáliz o Entonces, yo. Sí, claro. entonces mucha gente aprovechó para esto, ¿no? Para vendértelo. Eso es. Nos vamos a ir más adelante, como os he comentado. En este caso os voy a hablar de los alemanes, de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de llegar a la Segunda Guerra Mundial, os voy a presentar a uno de los protagonistas. En este caso os voy a hablar de Otto Rahn, que era un medievalista, una especie de historiador, que emprendió la búsqueda del Santo Grial. Porque este hombre estaba súper obsesionado con estos objetos religiosos, estas antigüedades. Y había también otra cosa, se obsesionó también con una obra de Wagner. Como podéis observar, no es tanto los documentos que hay, sino lo que escriben los poetas, Sí. lo que se escribe, las obras que hacen, que es lo que inspira a que algo sea verdad o no. En este caso sería Wagner, un famoso poeta alemán de la época, que escribió que el Santo Grial se ubicaba en el sur de Francia en un castillo. Decía que se encontraba en un lugar llamado Mount Salgate. No sé francés. Mount Salvage. Y bueno, dice, pues ¿sabes qué? Pues me voy allá. Voy a buscar el Santo Grial. Voy a hacer unos viajes. Voy a mirar si está por allá, perdido. Y si soy el primero en encontrarlo, pues igual me puedo inmortalizar. Estaría bien, la verdad. Pues eso es precisamente lo que hizo entre 1928 y 1933. Hizo unos viajes por España, Italia, Suiza y Francia. Evidentemente no lo encontró. No, hombre, ya me lo esperaba. Qué putada. Sí. Pero bueno, a raíz de esto dijo, bueno, voy a escribir mis experiencias y con ello la inspiración lo llevó a escribir 2 libros. 2 libros de todos los viajes que hizo y de todo lo que había descubierto. Claro, pasó por Barcelona, Suiza, Italia, esos Barcelona, 3 sitios. España. Claro, sí, pero me refiero. Pasó por ahí porque creía que podría estar ahí el Santo Grial. Tenía ¿no? Imagino. sus razones. Sus para teorías, ver. ¿no? Claro, tenía sus teorías y bueno, tampoco tenía mucho dinero, que es lo que lo va a llevar a lo siguiente. Vuelve a Alemania y estos 2 libros se le harían bastante famosos y mucha gente lo tendría de autor, favorito y todo eso. Hasta el día que le llega un telegrama misterioso. Él no tenía dinero, solo tenía fama, sabían quién era, pero no tenía mucho dinero. Y le llega este telegrama misterioso y se queda raro. Le ofrecen 1000 Reichsmarkers, que en ese momento sería la moneda de Alemania, al mes para continuar la búsqueda. ¿Quién es este extraño sujeto? Qué raro. Y es cuando le dice a un amigo, oye, me ha llegado esto. Y dice, no sé, yo creo que es un farsante. Ya. Sigue durante los días hasta que decide aceptarlo porque no tenía Nada de dinero. no tenía nada. Vale. Lo acepta y cuando va a la dirección donde ponía en el telegrama, se encuentra con el líder de las SS, Heinrich Himmler. El mismísimo Heinrich Himmler le ha pedido que continúe la búsqueda del cáliz por 1000 euros. Por 1000. al mes. Sí, moneda suya. Sí, claro. Himmler sabía que él era gay. En ese momento, ser gay ahí es Sí, te pueden. es peligroso. Sí, sí. Y además de eso, tenía una posible ascendencia judía. Buah, mal. Lo tenía todo, tío. Mal. Pero bueno, Ostras. Himmler hizo la vista gorda y en 1933 emprenden la búsqueda. Pero ya no es una búsqueda humilde, sino que van a ir hasta Islandia para hacer excavaciones arqueológicas, van a ir a España, van a ir a Francia. ¿Y qué pasó? Os preguntaréis. Absolutamente nada, no encontraron nada. Ni indicios de nada, ni Nada. nada. A nuestro protagonista Otto se le acababa el tiempo. Y lo más importante, a Himmler se le acababa la paciencia. Y el dinero. Bueno, el dinero no creo que se le acabaría, pero dije, no te voy a pagar nada más hasta que no consigas. Es más, Himmler, a raíz de esto, él era fan de sus libros. Y él lo que quería. O sea, él ya había comenzado una búsqueda aparte de él, antes de todo esto. Vale. Una búsqueda por el sur de Francia, bajo su financiación.
pero no le había dado efecto, por lo que hizo la vista gorda con él. Con todo ello, ya vamos a ir a lo malo. Cae en desgracia este hombre, no lo encuentra y, aparte de ser un fumador compulsivo, oculta toda su frustración en la bebida. Y es por culpa de esta que lo pillan insinuándose a un hombre totalmente borracho y, por desgracia, le cortan el suministro, le cortan el dinero y lo degradan. Le dan dos opciones. Mira, vamos a hacer esto por dos vías. O te suicidas, que es la forma más honorable de que te recuerde la gente, o te procedemos y la gente sabrá todo lo que eres. Y te ejecutamos, por supuesto. Por desgracia... Por desgracia fue hallado muerto el 13 de marzo de 1939 en las montañas austriacas por congelación y boca abajo. ¿Boca abajo? Sí. Con todo ello, Himmler siguió con la búsqueda. Es más, el 23 de octubre de 1940, en plena guerra, este tío fue a Montserrat, lo que es la Sierra de Montserrat, hay un monasterio. Fecha en la que coincidiría con la visita de Hitler a Hendaya, cuando conoció a Franco. Uh-huh. ¿Y por qué hizo esta visita? Él pensaba que los templarios allí habían dejado el Santo Grial. Y fue allí para ver si era cierto, e incluso le preguntó a los monjes, sacerdotes que había allí en la iglesia. Uno de los sacerdotes hablaba perfectamente alemán y le dijo que qué venía a buscar. Y este le preguntó que si ocultaban allí el cáliz. ¿En serio? Volvió con las manos vacías. Ya. Bueno, pero al menos se sabe que Hitler iba tras el cáliz. Claro. Que iba tras el Santo Grial. A Himmler le gustaba mucho el ocultismo. Y él pensaba... ¿Os acordáis de que os he dicho inmortalidad? Uh-huh. Esto para los soldados es un arma secreta que iría a ganar la guerra contra los aliados. Claro, si tener la inmortalidad, eso te da un... Vaya, es imposible, es perder la guerra ya. Así es. Con esta historia terminada, no nos vamos a salir de España. Nos vamos a ir esta vez a Valencia. Antes os he dicho que había 200 candidatos y que no se sabía dónde está. Bueno, pues esta es la más parecida. Esto es lo más cercano a lo que puedes encontrar del cáliz. En este caso nos vamos a ir a la Catedral de Valencia. Catedral que, según los datos arqueológicos y los documentos, que probablemente sea el cáliz del Señor. ¿Ah, sí? Sí, pues probablemente lo sea. ¿Estamos aquí en Españita? Está aquí en Españita. Esta tiene detalles de oro y perlas, además de esmeraldas y rubíes. La he visto, es muy bonita. Pero, hay fotos también. Pero Jesús era humilde, era un tío era humilde. muy humilde. Era un tío en plan, humilde. tener una de esta con perlas y con cosas, un poco extraño, ¿no? Ya. Bueno, ¿Dónde se la adornaría pasta que de carpintero? Yo creo que no. Carpintero, como para comprar un cáliz así, complicado. ¿Cuál es la leyenda de este cáliz? ¿Cómo acabó en Valencia? Bueno, San Lorenzo fue el que se lo llevó de Jerusalén a Roma, con tal de que se protegiera y se guardara allá. Hay un problema. Debido a Valeriano, que era el emperador de la época, en el año 258 Valeriano se le acabó la paciencia con los católicos y decidió perseguirlos y sacarlos de la región. Uh-huh. Claro, San Lorenzo vio que si esto ocurría, que probablemente este cáliz no aguantaría mucho aquí. Entonces se lo llevó a un sitio. En este caso se lo mandó a sus familiares que estaban en Huesca. Joder. Que estaban viviendo en Huesca. De Huesca pasó por varios monasterios, varios santuarios y acabó en el Palacio de Alfajería en Zaragoza. Y mucho más tarde, ya en 1437, Alfonso V de Aragón se lo llevó a Valencia con tal de saldar una deuda. Y ahí es donde se quedó. Con todo esto, hay una cosa que a mí me parece súper top de este cáliz. Top en cuanto a originalismo. Este cáliz tiene grabado en árabe las palabras Allah Yoshua, Jesús es Dios. ¿En árabe? En árabe. Tiene una inscripción grabada en lo que es el pie del cáliz. Ostras, pues eso sí que es extraño, ¿no? Extraño, pero en cuanto a que podría serlo. ¿Sabes? Sí, es como... sí. Pues con esto termina la historia del cáliz. A día de hoy... Madre mía. A día de hoy no se sabe muy bien cuál es el cáliz. Evidentemente no otorga la inmortalidad. ¿O sí? ¿Quién sabe? Oh, ¿quién sabe? A ver. ¿Os gustaría ser inmortales? Pensadlo.